El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor, lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, en el transcurso de la historia de nuestra salvación, de la historia de la misma Iglesia, nos hemos ido dando cuenta de la necesidad de ir comprendiendo mejor la palabra de Dios. Han pasado casi 2000 años más bien, de el anuncio del Evangelio, y los apóstoles, los evangelistas que pusieron por escrito lo que Jesús había dicho y hecho, seguramente que les costó trabajo poder escribir todo lo que oyeron y lo que vieron. Por ello San Juan nos va a decir al final de su Evangelio que muchas otras cosas hizo Jesús y que no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que crean y para que creyendo tengan vida eterna. Después de que ellos no pusieron todo por escrito, lo que escribieron a toda la comunidad cristiana le ha costado trabajo entender lo que Jesús dijo e hizo. Por ello encontramos tantas reflexiones teológicas, bíblicas, ¿sí? Algunas veces hasta reflexiones filosóficas en torno a la palabra, o interpretaciones de distinta manera. Las interpretaciones, en todo hay la necesidad de entender, de comprender el mensaje de Jesucristo. En todo, ¿sí? Y todos lo utilizan, hasta los políticos utilizan, aunque sea para sus propios fines, pero tratan de interpretar lo que Jesús dijo e hizo. Esto ha provocado siempre conflictos por las distintas interpretaciones que se hacen de la Escritura. En la primera lectura que escuchamos hoy, vemos cómo los apóstoles se encuentran ahora en el primer concilio de Jerusalén, porque ya hubo una interpretación de algunas cosas de la Escritura. Por ejemplo, que los paganos que se convertían a Dios, que creían en Jesucristo, se les estaba obligando a que se circuncidaran, ¿sí? La circuncisión era para el pueblo de Israel necesaria, como para nosotros el bautismo, ¿sí? Era necesaria para entrar a pertenecer al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, al pueblo escogido. Y entonces algunos pedían, especialmente entre los paganos, que ya creían en el Evangelio, pero que entonces se circuncidaran también. Y ahí ya se empezó a ver un conflicto entre los mismos apóstoles. Por eso Pablo y Bernabé van a Jerusalén para hablar con Pedro, ¿sí? El apóstol. Y se ponen en diálogo todos. Hay esta primera comunidad
que ahora está aquella palabrita de sinodalidad, lo que nos habla el Papa Francisco. Una iglesia sinodal, una iglesia que se escucha, ¿sí? Y que ven los conflictos que puede haber en ciertas prácticas religiosas. En ciertas prácticas religiosas se exigen algunas, otras se les da manga ancha, entonces hay que dialogarlo bien. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de defender y cuidar bien el depósito de la fe. No de hacer y cambiar las cosas como la cultura va cambiando, pues que la iglesia cambie sus reflexiones, en fin. No. Tendremos que discernir bien, y discernir no de acuerdo a nuestros pensamientos, sino de acuerdo a la inspiración del Espíritu Santo. Por eso, cuando hay alguna reunión de encuentro y diálogo, si no se pide la acción, la intervención del Espíritu Santo, pues todo se queda en pura obra humana, ¿sí? Por ello, cuando se hace también la elección del Papa, pues primero está la oración y la invocación del Espíritu Santo para que actúe. Y siempre actúa el Espíritu Santo ahí, de tal manera que tantos se equivocan siempre. Cuando se va a elegir al Papa, ya hay muchos que pusieron como candidatos para ser Papa, ¿verdad? Y de todos los que han propuesto, ninguno sale, ¿sí? Y nos recuerda aquello de cuando iban a ser rey a José, ¿no? Vienen todos primero, los demás hermanos, y ese no, ese tampoco, ese tampoco, ese. Ya no están, dice, ya están todos. No, falta el más pequeño, por allá está cuidando el rebaño. Pues vayan por él. Y Dios le dice, ese es, úngelo. Yo no me dejo llevar por apariencias, ¿sí? O sea, todos pensaban quién podría ser y no era. El hombre se equivoca a veces en sus interpretaciones, en lo que cree que puede ser, ¿sí? Y así van avanzando tantos conflictos a veces. Cuando llega, por ejemplo, hoy celebramos a San Atanasio. En tiempo de San Atanasio había ya una herejía, ¿sí? Negar la divinidad de Cristo, ¿sí? Como que no era Dios. Y San Atanasio defiende la divinidad. Era verdadero Dios y verdadero hombre. No era apariencia de hombre, dice, era verdadero hombre, pero verdadero Dios, que se encarnó, ¿sí? Que se asumió toda la humanidad para rescatar a la humanidad de la corrupción que había sufrido por el pecado. Ahora esta humanidad es rescatada por la resurrección de Jesucristo. Pero claro, todo esto pues fueron grandes reflexiones que pasaron para que nuevamente se retomara, se defendiera la doctrina, el depósito de la fe. Nosotros creemos en un solo Dios, que es Padre, que es Dios, que es verdadero hombre. Creemos, y eso se defiende entonces en los concilios que se realizan también. Entonces, desde el principio en la iglesia, la primera comunidad cristiana, comenzaron los conflictos, pero se resolvieron siempre en la escucha y el diálogo, en la sinodalidad. La sinodalidad, que es lo que ahora se está haciendo en esta etapa de nuestra vida, de nuestra historia, y que pues es necesario que también nos involucremos para que sepamos de qué se trata, qué se está buscando ahora en la iglesia. Pues que nadie quiera hacer las cosas como las piensa, como cree. Que no estemos pensando que la iglesia tiene que cambiar porque la cultura cambia, porque los aspectos culturales cambian y tiene que cambiar. No, no se trata de eso. Se trata de purificar incluso ciertas actitudes que hasta nosotros podemos estar teniendo ya en la iglesia, desde obispos, sacerdotes, religiosos y laicos, y que pensemos que las cosas deben ser de tal manera, ¿sí? Y así como San Pablo dijo,
al terminar San Pablo, San Pedro, en el concilio de Jerusalén, van a terminar diciendo: el Espíritu Santo y nosotros, o sea, ya actuaron, hemos decidido no imponer más cargas a nuestros hermanos que abrazan la fe. Lo único que les vamos a pedir es que se abstengan de la fornicación, es decir, de la creencia en sus otros dioses también, que no anden creyendo en otros dioses, que si han abrazado la fe en Jesucristo, en el único Dios verdadero, que no anden también realizando otros cultos. Por eso les piden que no anden comiendo la carne inmolada a los dioses. Dice, eso se los vamos a pedir, con eso que les pidamos. O sea, que no mezclen su fe. Así como que sí creo en Cristo, pero también creo en esto, como hoy hay muchas personas igual, ¿verdad? Que dicen, yo sí creo en Dios, pero también creo en la Santa Muerte, y traigo a mis San Juditas y a la Santa Muerte ahí juntos. El que cree en Dios no tiene otras creencias, no come otros pensamientos, ¿verdad? El que cree en Dios verdaderamente. El que no, pues hace una mezcolanza de todo, mezcla todas las creencias y dice que todo es igual. Bueno, entonces en nuestra iglesia también la sinodalidad nos lleva a buscar cuál es el verdadero espíritu de la palabra de Dios, y por eso en reunión, en encuentros, en diálogos, pues encontramos alguna respuesta ante las preguntas que se hacen. Pues a veces uno propone y dice que debe ser, bueno, en lo que debe ser tienen a veces mucha razón, en otras no siempre, no todos tienen razones. Expresan lo que creen, lo que sienten, lo que piensan, pero no porque lo piensan así, así debe ser, ¿no? Entonces hay una iglesia sinodal ahora, y la primera lectura nos invita a pensar en ello. Hay que escucharnos. Pablo y Bernabé fueron, hablaron con Pedro y los demás apóstoles, todos hablaron y terminaron con una solución. ¿Qué vamos a hacer? Así saldrá entonces nuestra iglesia después de este proceso sinodal. Habrá un documento en el que se nos diga después del estudio qué vamos a hacer. Ahora se está llevando a cabo en Roma un encuentro de párrocos de todo el mundo. No solo así como que sacerdotes, ¿no? Los párrocos en la sinodalidad, porque luego ya los párrocos nos vamos haciendo así como mañosos. Bueno, no es la palabra, ¿verdad? Como que vamos teniendo algunas actitudes que no deben ser. Para justificar alguna acción a veces decimos, el obispo dice, cuando no es, ¿sí? Cuando se cambian algunas cosas, que todos le van a levantar las manos para decir, tuyo es el reino, tuyo pues no es un dogma de fe para hacerlo, ¿no? Cositas así pequeñas les pongo este ejemplo, ¿no? Pero pareciera ser que todos debemos hacerlo porque así debe ser. No, la sinodalidad va más a la cuestión de la fe, más que a signos y a cosas que hacemos. Pero les puse este ejemplo para que pudiéramos entender cómo a veces nosotros podemos estar hablando de cosas que no deben hacerse, ¿sí? Que no son necesarias incluso. Habrá otras que sí. Por ejemplo, estaba leyendo cómo en la diócesis ahora de Azcapotzalco están tomando una decisión para decir que para el bautismo ya no será necesario poner padrino o madrina. ¿Por qué? Porque han visto que nada tiene que ver ya ahora con lo que antes tendría que ver. El padrino es el que va a ayudar al ahijado en ausencia del papá. Pero hoy se buscan padrinos solo por conveniencia y no por verdadera fe. Andan buscando padrinos que ni son católicos, imagínense.
Es que es mi amigo y se lleva muy bien nosotros queremos que él sea el padrino, ni es católico. Entonces me deciden, no, si eso es la finalidad que tienen, la exigencia incluso de algunos medios cristianos católicos, medios, ¿sí?, mediocres, porque ni siquiera son cristianos, porque si conocieran bien su fe, no harían eso, ¿verdad? No harían eso de buscar a un padrino que no es católico. Entonces, para que eso no suceda, porque es conveniencia, porque ni siquiera saben a qué van, dicen, no será necesario el padrino. Bueno, eso habrá que todavía a lo mejor dialogarlo. La iglesia tendrá que dialogarse si no va a ser necesario, ¿sí? No que se quite, no, pues el que quiera realmente que tenga sus padrinos, a lo mejor van a decir, pues que sean verdaderos padrinos, que sean aptos para el sacramento, ¿sí? Pero si no hay, no le escribo nada, no va a tener padrinos. Ese padrino no se acepta, le dirán, no tiene ningún sentido. ¿Para qué ponerlo? Si no cree, si la persona no cree, no es cristiana católica, ¿para qué ponerlo como padrino ahí? Mejor sin padrino, ¿verdad? Da lo mismo poner a este que no es católico ni bautizado, ponerlo como padrino, a no poner, da lo mismo. Bueno, vean cómo ahora es un pequeño conflicto, vamos a llamarle, que hay que dialogar también. Efectivamente, ¿por qué ser padrinos si no creen? ¿Por qué ser padrino si no está bautizado? Alguien quiere ser padrino de confirmación y no está confirmado. ¿Cómo va a ser testigo de algo que no tiene, de algo que no ha recibido? Tiene sus pros y sus contras el decir que sí haya padrino y que no haya padrino, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces son cositas que uno tiene que dialogar siempre en la iglesia y dialogarlo entre nosotros, ¿verdad? Si yo ahorita me pusiera, a ver, vamos a dialogar, ¿cómo ven esto? ¿Creen que se puede hacer en estos casos? ¿Sí? Y ustedes aportarían de acuerdo a su experiencia. Y entonces salvaguardaríamos realmente la fe de este sacramento y diríamos, lo más importante es el sacramento. En fin, cada quien diría alguna cosa, ¿eh? Yo no voy a decir ahorita una solución a esto o una conclusión, pero cada quien diría, y al final diríamos que sería lo más conveniente, como lo hizo hoy San Pedro y San Pablo también, Bernabé y los demás apóstoles. Dice, de todo lo que hemos dicho, vamos nomás a pedirle a los que han creído en Dios, a los que han creído en Jesús, que solo se abstengan de comer la carne inmolada a los ídolos, a los dioses, y que se abstengan de la fornicación, es decir, de dar culto a otros dioses. Pues hoy pidámosle a Dios que nos conceda la gracia también de purificar nuestra fe, de no tener otras creencias más que en el único Señor nuestro Jesucristo. Que así sea.